Hola mis amigos, que Dios bendiga a todos ustedes. Estamos hablando directamente de Israel, esta tierra maravillosa y bendecida por Dios. Sí, los hombres destruyen, pero Dios dio lo mejor para su pueblo. Y Él siempre da lo mejor para su pueblo, sus hijos. Nosotros hemos hablado sobre el reino de Dios y vamos a continuar eso indefinidamente hasta que Dios nos dé otra dirección, otra visión, otra revelación. Pero por lo mientras vamos a tratar de este asunto porque yo lo considero primordial para que las personas que fueron escogidas por Dios, las personas que ya fueron escogidas por Dios, todavía, aunque no entraron o no hayan entrado todavía al reino de Dios, esas personas van seguramente a entrar en el reino de Dios con estas enseñanzas de la palabra de Dios, que habla sobre el reino de Dios. Estoy seguro de eso. Y las personas que ya están en el reino de Dios, obviamente van a ser sustentadas, van a ser alimentadas con el reino de Dios. Quien está en el reino de Dios sabe que está en el reino de Dios. Y quien no está en el reino de Dios sabe también que no está en el reino de Dios. Pero aquellos que fueron escogidos por Dios y todavía no han entrado al reino de Dios, estos seguramente van a entrar con los conocimientos de las Sagradas Escrituras. Jesús comenzó su ministerio diciendo para el pueblo: arrepentíos, porque ha llegado a vosotros el reino de Dios. Muy bueno esto. Para que tenga una idea, amiga y amigo, del reino de Dios, solo basta que responda esta pregunta: ¿cómo sería el mundo hoy si Adán y Eva no hubieran caído en tentación, no hubieran pecado? ¿Cómo sería el mundo hoy? Obviamente, obviamente que los hijos de Adán y Eva vendrían a ser los hijos de Dios, naturalmente. Entonces, cuando la persona diera a luz a un niño, ese niño tendría el futuro garantizado, ya el destino trazado del reino de Dios. Todos estaríamos en el reino de Dios, todos. Por ejemplo, en la tierra nosotros somos hoy ya cerca de 8.500.000 de personas. Y sí, ya se imaginaron a 8.000 millones de personas en el reino de Dios, llenos del Espíritu Santo, viviendo en la luz. Ay, de ahí me pregunto y le pregunto, ¿habría guerras? No. ¿Habría muerte? No. ¿Habrían enfermedades? No. ¿Habría males? El mal no existiría. ¿Por qué? Porque solo existiría un reino, que era el reino de Dios, que se inició con Adán y Eva. Por eso Dios los hizo perfectos, para que sus hijos fueran perfectos en todo. No habría deformidades físicas y cosas y tal. El mundo sería otra cosa. Cuando Adán y Eva, aquí solo existía el reino de Dios. Solo Dios reinaba, tanto que Dios descendía
para pasear con su creación. Él descendía aquí a la tierra, allá en el Edén, para pasear con Adán y Eva. Entonces había un solo reino, un solo rey, un solo Señor. Entonces había paz, perfecta paz, justicia, alegría, etcétera, etcétera. Bien, cuando Adán y Eva pecaron, entonces Dios dejó que el ser humano viniera a cosechar el fruto de su pecado. Hasta que un día Él envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Entonces, entiendan bien por favor, si no hubiera habido el pecado, entonces Dios estaría reinando aquí con nosotros, con sus hijos. No, en fin, sería un pedazo del cielo aquí en la tierra. Pero desde el momento en que ellos pecaron, entonces Dios salió y dejó al hombre cosechar los frutos de su pecado. Pero Dios es tan misericordioso, tan grandioso, que Él, para traer a Jesús al mundo, ¿qué fue lo que hizo? Él tuvo que crear una nación, levantar a una nación, a un hombre, a una mujer, que serían, por ejemplo, los iniciadores del reino, un reino de justicia, no el reino exactamente el reino de Dios, pero un reino que comenzara con justicia, que viviera en la justicia. Entonces él llamó a Adán, llamó a Abraham y a Sara. Entonces, primero él creó a Adán y Eva, a la imagen de él, a la imagen de Dios. Pero después, él llamó a Abraham, obviamente a Sara. ¿Y por qué llamó a Abraham y a Sara? ¿Por qué escogió a Abraham? Porque Abraham era un hombre que amaba la justicia, que buscaba la justicia, estar en justicia. Y eso agradó mucho a Dios. Entonces, a través de Abraham, él vendría a hacer nacer una nación en la que vendría a generar su hijo Jesús. Entonces de Abraham vino Isaac, de Isaac vino Jacob, de Jacob generó 12 tribus, y la tribu de Judá con Lea, Jacob y Lea, generaron a Judá, y Judá era el padre, digamos, la tribu que generó al Señor Jesús. Generó a María, y María fue usada por el Espíritu Santo para generar a su Hijo, para que entonces comenzara todo otra vez, el reino de Dios. Entonces, conforme Dios hizo a Adán y a Eva a su imagen y semejanza, creó a cada uno de ellos a su imagen y semejanza, a través de Jesús, Él no creó más a nadie con su imagen y semejanza. Pero a través de Jesús, de la manera en que vino al mundo, por el Espíritu Santo, a través de Jesús, quien cree en Jesús, vendría a nacer de Dios, de la manera como Jesús nació. Y entonces comenzó el reino de Dios con Jesús. Por eso es que allá en el Nuevo Testamento
Jesús habló mucho sobre el reino de Dios, los apóstoles también hablaron: ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios es el reino de justicia, de paz, de alegría, pero un reino que es dirigido por el propio Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona recibe el bautismo con el Espíritu Santo, eso es, cuando ella es sellada con el Espíritu Santo, ella nace en ese reino, el reino de Dios, el reino del Espíritu Santo. Y de ahí, ¿quién va a dirigir a aquella persona? ¿Quién va a orientar a aquella persona? Va a ser el Espíritu Santo. No será el mal, el diablo. El Espíritu Santo guiará a aquella persona, porque ella recibió el Espíritu de Dios y pasó a tener la imagen de Dios, la imagen de Dios, porque es nacida del Espíritu Santo. Recuerda que Jesús le dijo a Nicodemo que el que no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios es invisible, es espiritual. Nosotros no sabemos a quién pertenece. Solo sabemos de nosotros. Yo sé de mí, yo sé de mi familia, Esther. En fin, yo sé de mi familia y de algunos compañeros míos de ministerio. Pero yo no sé de todas las personas, no conozco a todo el mundo. Pero identificamos al Hijo de Dios, una persona que pertenece al reino de Dios, un ciudadano del reino de Dios, a través de sus frutos. Jesús dijo que por los frutos se conoce en el árbol si es bueno o no. Entonces, por los frutos, nosotros identificamos quién pertenece al reino de Dios, quién nació del Espíritu Santo y quién no. No hay otra manera. No es porque la persona hable en lenguas que ella es del reino de Dios. No, no necesariamente, porque el diablo también habla en lenguas. El diablo también lo hace. Entonces, el diablo profetiza también. El diablo también hace milagros. ¿Usted sabía eso? En un centro espiritualista, yo por ejemplo puedo decirlo porque yo fui sanado del espiritismo. En el centro espiritualista, ni me acuerdo el nombre, allá en San Cristóbal, hasta hoy está allá el centro, y fui sanado por un médico espiritualista que se llamaba el doctor Santos Nieto. Tal vez usted de Río de Janeiro ha escuchado hablar de él, haya conocido, pero él hasta hizo un rezo allá, eh, rayó una verruga que tenía en el cuerpo, una grande, y hizo un rezo, y después de una semana se acabaron las verrugas. Yo tenía verrugas hasta todo el cuerpo, y en la boca, en fin, todo. Y yo fui sanado, y entonces el diablo hace milagros. Pero no son los milagros, ni siquiera los que hablan de la Biblia, los que predican la palabra de Dios, ni aun los profetas. Jesús habló que en el día allá del juicio, muchos dirán: pero Señor, predicamos tu palabra, nosotros hablábamos en lenguas, sanábamos enfermos. Y Jesús dijo: nunca los conocí. Va a decirle a esas personas: nunca los conocí. ¿Por qué? Porque presentaban trabajos, pero no presentaban frutos. Ellos hacían la obra, pero no eran la obra de Dios, no eran de Dios. Entonces, cuidado, amiga y amigo,
no se engañe e ilusione con esos predicadores. Yo he dicho y repito, usted cuando escuche mi mensaje, busque checar si lo que digo va con lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, porque usted no me conoce, no sabe quién soy. Usted me conoce por lo que digo, lo que predico, enseño, la oración, pero usted no convive conmigo. Entonces, ¿cómo sabrá de mis frutos? No, usted solo sabrá de mis frutos cuando usted conviva conmigo. De ahí sabrá realmente si los frutos son de Dios o no. Entonces, muchas personas salen por el mundo y hasta predican el Evangelio como dijimos ayer. Jesús dijo que hay muchos lobos, muchos vestidos de lobos que se hacen pasar por hombres de Dios, pero son falsos profetas, como mencioné del profeta del Espey, que es una barbaridad que inventaron ahora, y ellos aprovechan eso para que vengan a sacar provecho de los demás. Pero nosotros vemos así que cuando la persona nace en el reino de Dios, ella es hija de Dios, realmente es hija de Dios. Ella nació de Dios, no nació del hombre. Sí, Adán y Eva no hubieran pecado, los hijos de Dios serían nacidos del hombre. Pero como los hijos de Adán y Eva pecaron, entonces ellos generaron hijos rebeldes, como ellos eran rebeldes, y la humanidad creció en esa rebelión. O sea, creció en el reino de las tinieblas porque el reino de la luz, porque el reino estaba apagado. Entonces Dios, a través de Adán, de Abraham y Sara, trajo al mundo a su hijo. Y su hijo sí, ese sí, murió, él vivió en la justicia, él vivió según la voluntad de Dios, él fue perfecto, no se equivocó en nada, no tiene pecados. Él no necesitaba ni ser bautizado en las aguas, pero para cumplir la ley, él se sometió al bautismo y enseguida recibió el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, y enseguida fue llevado al desierto para ser probado. Y él fue probado y aprobado porque no cayó en tentación. A partir de allí, él comenzó a predicar, a enseñar el reino de Dios. Mire, llegado a vosotros el reino de Dios. De ahí dice el texto sagrado que el pueblo que yacía de las tinieblas vio gran luz. ¿Por qué? Porque Jesús, ahora sí, el rey del reino de Dios, ha llegado hasta ellos. Y eso es lo que tiene que acontecer con todos. ¿Entendieron, mi amiga? Ahora usted comprende lo que es el reino de Dios, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, como el apóstol dice, el apóstol Pablo. El reino de Dios no es comida ni bebida, pero es paz, es justicia, alegría. Es el reino de Dios. Y mientras la persona no tenga eso, por ejemplo, paz, solo tiene paz quien nace de Dios. Y esa paz no se trata de, no tendré problemas. No, yo tengo paz, yo vivo en la paz, vivimos en paz. Nosotros vivimos en paz porque estamos en el reino de Dios. Pero tenemos luchas, ¿por qué? Porque junto con nosotros hay y aquellos vecinos que están en tinieblas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es que la luz y las tinieblas van a mezclarse? No hay cómo.
Yo dije ayer o antier que si usted quiere ser feliz en el matrimonio, primero usted tiene que entrar en el reino de Dios. Segundo, tiene que encontrar una persona de dentro del reino de Dios. Porque si usted está dentro del reino de Dios y se casa con una persona que no está en el reino, su matrimonio será un fracaso. Sus hijos muy probablemente van a vivir en tinieblas. ¿Por qué? Porque dentro de su casa ya hay una separación entre la luz y las tinieblas. Ya existen dos personas que una sirve a Dios y la otra sirve al diablo, digámoslo así. Entonces, amiga y amigo, permiso, déjeme tomar tantita agua. Entonces, ahora usted tiene una idea más extensa de lo que Jesús quiso decir. El tiempo está cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. Y enseguida Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Aquella profecía allá de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Pues que me ungió para evangelizar a los pobres. Evangelizar a los pobres. ¿Qué quiere decir? Evangelizar a las personas humildes. Las personas humildes en espíritu. Conforme él dijo allá en Mateo capítulo 5, él dijo, bienaventurados, o sea, felices, son aquellos que entraron en el reino de Dios, felices son los que entraron o los que son humildes en espíritu. Y humildad en espíritu, la persona necesita ser, ella tiene que confiar en Dios para poder entrar en el reino de Dios, para ellas es más fácil que para los ricos. Los ricos ya confían en sus riquezas. Los ricos son señores, tienen muchos empleados, tienen riqueza, dinero, tiene el mundo a sus pies. Pero ellos van a morir y mueren, y el alma de ellos está perdida porque en vida sirvieron a sí mismos. Quien reinaba en ellos era la riqueza de ellos. Ellos servían la riqueza. Entonces, por eso Jesús dice también que cuán difícil un rico entrará en el reino de Dios. Cuán difícil entrará, y para que el rico entre al reino de Dios. El rico, él no quiere someterse a ningún reino porque él ya es rey. Él es el rey donde va porque carga sus riquezas. Él tiene riquezas. Aquellas personas poderosas o llenas de poder que se creen, ¿no? Y entonces usted verifique que el reino de Dios se opone al reino de las tinieblas y viceversa. Y no hay otro reino. No existe otro reino. O la persona pertenece al reino de Dios, o ella no pertenece al reino de Dios. Como dije inicialmente, hay personas que ya están en el reino de Dios y hay personas que no están en el reino de Dios, están en el reino todavía de las tinieblas, el reino de este mundo. Sin embargo, son personas sinceras, personas verdaderas, personas que les gusta la justicia. Por ejemplo, mi papá, él era un pecador, pero mi papá, él amaba la verdad y solo por amar la verdad,
al final de la vida, Él se rindió y entregó su vida a Jesús. Y nosotros conocimos a Jesús también. Entonces Él dejó un ejemplo de Padre para nosotros y nosotros seguimos a su línea. Entonces es así. Hay personas que están en el reino de las tinieblas, no saben que están en el reino de tinieblas, pero cuando conocen el reino de la luz, inmediatamente abrazan esa fe. Por eso es que Jesús envió a sus discípulos y dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Quien cree y fuere bautizado será salvo. O sea, el que creyere y fuere bautizado, naturalmente va a entrar en el reino de Dios. Es bueno, ¿no? Entonces, usted que conoce personas, amigas, parientes, etcétera, personas incrédulas, no creen en Jesús, pero son personas que les gusta la verdad, les gusta la justicia, buscan la justicia, viven en justicia. Esas personas seguramente van a tener oportunidad y ellas van a abrazar esa oportunidad y van a aceptar a Jesús y obviamente van a tener su experiencia personal con Él. Y es para esas personas que estamos hablando sobre el reino de Dios. Yo sé que hay aquellos que no les gusta este discurso porque les gusta el reino de las tinieblas. Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores. O porque o odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará a otro. O sea, está hablando aquí de la existencia de dos señores: el Señor Dios, creador, y el diablo, que lleva a las personas al pecado, como hizo con Adán y Eva. Entonces usted ahora entiende por qué nosotros escuchamos tanto a Jesús hablando sobre el reino de Dios. El reino de Dios, reino de Dios, sabe que aquellos que no conocen todavía a Jesús, que no se convirtieron todavía, pero les gusta la verdad, son personas sinceras, son personas honestas, personas que buscan vivir en la justicia. Esas personas van a tener la chance y seguramente van a ser salvas porque ellas van a abrazar cuando conozcan la verdad, porque es Dios quien revela el reino de Dios para nosotros. Él es quien genera hijos para el reino de Dios o en el reino de Dios. ¿Entendieron, mi amiga y mi amigo? Nosotros vamos a seguir trabajando sobre eso y hablamos ayer, hablamos sobre el Espíritu Santo, el reino de Dios, el matrimonio. El matrimonio tiene todo que ver con el reino de Dios. Porque el matrimonio, por ejemplo, cuando Dios hizo a Adán y Eva, Adán sería un tipo de Jesús. Y Eva sería un tipo de la iglesia del Señor Jesús. Entonces por eso Dios está escrito allá en las profecías, en Isaías, Él dijo que odia al divorcio. De hecho, en Malaquías, Dios odia el divorcio, la separación. Él no quiere separación de la pareja, porque cuando hay el matrimonio, cualquier matrimonio, todo matrimonio, sea en la brujería, sea en la iglesia, donde sea, Dios está presente. ¿Sabía eso? Mañana hablaremos sobre eso. Dios los bendiga a ustedes
y nos vemos pronto. Dios está presente, Dios se vuelve testigo cuando hay un matrimonio. Y no interesa en qué iglesia sea, en donde sea, Dios se hace presente como testigo de aquel matrimonio. Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre de Jesús. Gracias a Dios.